Primera de Samuel capítulo 7, versículo 3 dice lo siguiente. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gat, y que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Lleva como título el sermón de esta noche: siempre presente, siempre presente. Hay frases que nos quedan no muy grabadas. Algunos recuerdan algunas últimas frases de seres queridos, alguna frase o algún consejo de alguien al que admiraban mucho, alguna frase quizás bíblica, ¿no? O algún texto bíblico que más les guste. Hay frases icónicas, ¿no? Frases que siempre están girando en el recuerdo y en el consciente popular, por así decirlo. Pero para Israel esta frase fue una frase muy especial, muy importante. Era la frase: hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí el Señor fue bueno, ¿no? Hasta aquí Él estuvo con nosotros, hasta este momento estuvo con nosotros. Y es muy particular que Samuel, para esta situación, dice que él levanta una piedra, puso una piedra en medio del camino. Dice, una piedra, no había algo mejor, ¿sí? Es como cuando uno iba a la costa, o alguien iba a la costa y le dice: tráeme un recuerdo. Arena te traían, ¿viste? No, no dice, no sabes si la había comprado en el corralón o si te la trajo verdaderamente de ahí. O las remeras, ¿viste? Alguien que me quiere mucho me trajo esta remera de... O no faltaba que te traía de Mar del Plata esos que te iban diciendo la temperatura, el lobo marino, ese caballito que va cambiando de color. ¿Alguno tiene eso? Vamos a orar por la idolatría para que lo rompa, ¿sí? No, pero ese que cambiaba la temperatura, ¿no? Es un recuerdo, ¿no? ¿Ayer hubo souvenir en tu casamiento? Ah, menos mal, porque yo no me lo llevé. Pero de pronto vos tenías una seguidilla de casamientos o de cumpleaños y toda la alacena, ¿no? Ese mueble del comedor lleno de recuerdos, ¿viste? Lleno de cositas, recuerdo de mis 15. Y tenés una foto que te sacaron cuando tenías 15 años y: mamá, ¿cómo me vas a poner eso, viste? Papá, qué ridículo, papá, ¿no? Esa foto que está ahí del año 62, ¿sí? Esos cuadros que tenían esos vidrios ovalados, anchos, ¿no? Tremendos. ¿Cuánto tenían esos cuadros? La edad, hermano, se cae la edad rápido ahí, impresionante. Después toda una audiencia joven hay hoy, ¿no? Porque fueron poquitos los que tienen esos cuadros. Pero Samuel toma de alguna manera un souvenir, y el souvenir tiene algo de especial, claro, porque más que el souvenir, más que el material o lo que diga el material, es la representación del momento.
¿sí? Seguramente en tu momento de graduación quizás tenías una remera que te la escribían, ¿sí? ¿A cuántos les escribieron la remera cuando se graduaron, no? Ya empiezan un poquito más, con más canchas y yo tengo, ¿no? ¿Cuántos tienen esa remera? No, no creo. O sea, ya está. ¿Tenés esa remera? ¿Vos también, Cristina? Increíble. ¿Vos también, Selva? Está petrificada esa remera ya, ¿no? O sea, con cincel la escribían. Ay, te re viejo. Con recuerdos, ¿no? Cartas de amigos, es cuando se acostumbraban las cartas, pero lo que generaba eso era llevar tu mente o nuestra mente a un momento de la historia, ¿sí? A un lugar, a un momento. Entonces tenés ese imán en la heladera, pero se entiende la idea, o sea, era generar el recuerdo de un lugar, de una situación. Y Samuel lo que estaba buscando era esto, que el pueblo no olvidara esta situación, esta frase, que el pueblo no olvidara lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaban, las emociones podían cambiar, pero la piedra estaba ahí. La piedra se puso ahí y ahí estaba inamovible, estaba siempre presente, ahí estaba, ¿sí? En la mitad del camino. Ahora también la piedra servía para recordar algo más, no solamente un evento, no era solamente un monumento que estaba siempre presente, sino que también recordaba a alguien que estuvo y está siempre presente. O sea, la presencia de Dios, siempre presente en nuestras vidas. Y ese es el corazón del capítulo 7. Un Dios que está presente. Si ves el contexto, no lo vamos a hablar ahora, pero el pueblo venía de la última pelea de ser aplastado por los filisteos, derrotado, le habían sacado el arca. Ahí es donde nace nuestro amigo Icabod, la gloria desterrada, muere Elí, ¿no? Bueno, un desastre en lo espiritual, el pueblo lejos de Dios. Tenían que volverse a enfrentar con los filisteos. Ellos se habían alejado y de pronto muestran a un Dios fiel. La presencia seguía. Mientras ellos habían sido infieles, Dios siempre había permanecido. Y Samuel levanta una piedra para que el pueblo no olvide lo que había pasado, para recordar lo que Dios había hecho, pero también para confiar en que Dios lo iba a volver a hacer. Y Dios lo va a volver a hacer sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gratitud. Y eso es lo que estuvimos hablando en estas semanas en los grupos pequeños y es lo que quiero volver a recordar hoy, hablar de esta gratitud, ¿no? De saber que un recuerdo siempre presente y Él está siempre presente. Y quiero que hablemos en esta dirección que nos lleva la gratitud constante en nuestras vidas. Lo primero, la gratitud nos lleva a reconocer lo que Dios hizo. Dice el versículo 3, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos, de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Samuel dice, si ustedes se vuelven de todo corazón, no es que dijo, bueno, voy a consultar a ver si Dios puede hacer puede obviar algunas cuestiones, si puede obviar algunos papeles que nos faltan y ver si pasa la cosa. No, Samuel dijo, si se vuelven al Señor, Él los va a librar. Si ustedes corrigen esto, Dios va a hacer lo que sabe hacer de una forma tremenda. Pero ustedes tienen que quitarse esto, ustedes tienen que dejar esto, ustedes tienen que cambiar esto. Porque a veces uno comete el error de marcar tiempos difíciles, todo bajo los procesos. Entonces decimos, bueno, un proceso de parte de Dios. Y en realidad muchas veces es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y Dios no va a obrar en medio de malas decisiones. Y Dios no va a obrar en medio de nuestro pecado, de nuestro error constante. Dios no lo va a hacer. Entonces Samuel les dice, si ustedes dejan esto, abandonan esto, Dios les va a librar, como otras veces lo había hecho. Ahora, ese primer paso no es decir, bueno, gracias porque... No, es reconocer cómo estoy, pero también reconocer quién me habla, quién es Dios, reconocer quién actuó, quién estuvo actuando en este tiempo. ¿Estuvo haciéndolo yo? ¿Fue Dios? ¿Miti, ¿no?
Reconocer quién fue el que intentó sostener o quién nos sostuvo. No fue Dios. No, la verdad que lo intenté hacer yo. Yo busqué forzar esta oportunidad. Busqué forzar a abrir esta puerta. Yo me valí en este tiempo. ¿Fui yo o fue Dios? Reconocer quién nos guardó. No, pero es que tengo una mano para manejar. Claro, había que estar atento. ¿Pero quién fue? ¿Fui yo o fue Dios? Ahora Israel está admitiendo que hicieron cualquier cosa. Porque no es que de pronto el pueblo dijo, no, ¿cómo dijiste ídolos? No, ¿qué es eso? No, nosotros amamos. No, el pueblo reconoció que tenía ídolos, que adoraba a varios dioses. Por eso dice que se despojaron y adoraron solamente a Dios. Y ese reconocimiento termina abriendo puertas que el orgullo cierra, que nuestras actitudes cierran. Nuestras actitudes pueden abrir muchas puertas o cerrarlas. Ahora el pueblo dijo, no, Samuel, me parece que estás equivocado, estás jugando con anticipaciones que vos no conocés bien, yo te voy a explicar por qué. No, Dios dijo, che, esto está mal. Y el pueblo dijo, esto es verdad. Y ellos no tenían que irse tan lejos. La última batalla, como dije, la habían perdido con los filisteos. Pensaron que con el amuleto que era para ellos el arca iban a ganar. Así que no, llevemos el arca, con esto ganamos. Y no fue así. No. Mi mamá siempre insiste en que digamos lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Si Dios quiere. Muchas veces tengo que reconocer que lo he dicho porque mi mamá estaba ahí. Y porque mi mamá quería que lo dijéramos así, si Dios quiere. Pero no es una cuestión de amuleto, no, por las dudas si Dios quiere. Y por las dudas toco madera también. Y por la duda tengo la pulserita roja y le puse en la patente la pulserita ahí roja. Por la duda uno no sabe, ¿no? Yo te conté, teníamos una hermana en la iglesia en Buenos Aires que antes de ir a la reunión de la mañana pasaba por la macumbera de la esquina porque estaba tan desesperada y quería que alguien haga algo. Entonces jugaba a las dos puntas. Es como el que va a apostar y apuesta todo el número en todo lo que haya. Algún vecino seguro tendrás, ¿no? Entonces uno dice, pará, lo hacemos como un amuleto por las dudas, voy el domingo por las dudas, no doy por las dudas, no trato de hacer las cosas bien porque por las dudas que Dios no se enoje y me vaya mal. El pueblo usó el arca como un amuleto, llevemos el arca y vamos a ganar, y se la terminaron sacando. Suficiente con eso, hermano. Ahora, no olvidar, porque muchas veces queremos encontrarle la vuelta a las cosas. Bueno, no, es que en realidad esto pasó porque, no, es que esto cuando empezó, a veces le queremos dar 1000 vueltas al tema y perdemos 1000 días queriendo explicar la situación que vivimos cuando podemos concentrar nuestras fuerzas en recordar que fue la mano de Dios. Puedo perder mi tiempo queriendo respuestas o puedo recordarle a mi corazón que es la presencia de Dios que siempre estuvo. O sea, hay cosas en nuestra historia que solo se pueden explicar de una forma. Fue Dios. Por ahí algún partido político decía, no fue magia. No. Para nosotros fue Dios. Dice el salmista en el Salmo 40, versículo 2. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Mientras yo avanzaba, Él iba estabilizándome, Él me sacó. Él puso mis pies sobre un suelo firme y yo tenía que caminar y mientras iba caminando, Él me iba estabilizando. ¿Estamos reconociendo la mano de Dios? ¿O estamos pensando que somos nosotros los que estamos haciendo todo esto? ¿Podemos ver a Dios en las circunstancias que atravesamos? ¿En las cosas que hemos vivido? ¿O pensamos que somos tan buenos, tan capaces, tan inteligentes que encontramos la solución, que sabemos cómo hacerlo? La gratitud nos lleva a reconocer lo que Dios hizo. Pero también la gratitud nos lleva a recordar lo que Dios hizo. Pastor, suena igual. Sí,
Pero una cosa es reconocer a Dios y otra cosa es recordar lo que Dios hizo. Reconozco que fue Él y recuerdo lo que Dios hizo, todo lo que hizo. Versículo 12 dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y uno dice, Samuel, te podías haber esmerado un poco más. Podrías haber hecho un monumento, podrías haber pedido un par de aretes y de cadenitas y meter algo de oro lindo, ¿no? Hacer una piedra de oro, una crucecita de oro, algo, un arca en miniatura, algo que dijeran, "Buah, es que hasta aquí nos ayudó". Una piedra. No. Porque no era el tamaño del monumento, sino que era eso llevando al recuerdo. ¿De qué? De que había sido Dios hasta ese día. Ahora, la mala memoria produce ingratitud. Y la ingratitud produce queja. Nos quejamos de todo. No, y el clima, y que la lluvia, y que la hora, y que el calor, y que y la cola para pagar, y que el impuesto, y que esto, y que tal cosa, y que lo otro. Todos nos quejamos. No, y si fuera posible que pasó esto, la queja automáticamente en nuestras vidas. Y necesitamos recordar lo que Dios hizo. Porque si yo no recuerdo lo que Dios hizo ayer, me vuelvo un esclavo del miedo hoy. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo se resuelve? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo va a ser mi familia? ¿Cómo vamos a ser nosotros? ¿Olvidar lo que Dios hizo ayer? Me vuelve un esclavo del miedo hoy. No, es que no sé qué va a pasar. No, es que este problema es muy grande. No, es que esta situación es muy grande, muy compleja, muy difícil. Pero qué distinto es cuando uno recuerda, ¿no? Porque eso es lo que la piedra no hablaba, pero la piedra llevaba el corazón a, che, acordate, che, no te olvides, volvé a mirar, che, te acordaste cómo Dios lo hizo, te acordaste cómo Dios intervino, cómo Dios cambió, cómo Dios hizo. ¿Te acordás? ¿Te acordás, Gertrude, en esa sala de hospital con tu nena? ¿No? ¿Te acordás? Fer, ¿te acordás ahí con tu pierna de este lado? ¿Te acordás? Ese diagnóstico errado, ese sinsabor de situaciones familiares, laborales. Y de pronto decís, che, acá estoy, hasta aquí Dios me ayudó, hasta acá Dios fue bueno. Es volver a recordar. Sí, bueno, pero ya pasó. Claro, pero es volver a hacer esa remembranza del ayer y decir, Señor, qué bueno que fuiste. Señor, qué bien que lo hiciste. Señor, con qué poder y qué tremendo fue esto. Y todos necesitamos nuestro propio Ebenezer. Todos necesitamos eso. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, olvidamos lo que Dios hizo ayer y nos volvemos quejosos, nos quejamos, refunfuneamos. Todo se vuelve más pesado, pero Dios lo había hecho ayer, claro que sí, pero lo olvidamos, lo pasamos por alto. No, pero bueno, es que Dios tiene que hacer cosas nuevas, claro, Dios sí va a seguir haciendo cosas nuevas. Pero quizás nuestra actitud no está siendo la correcta y necesitamos algo que nos haga frenar. Algo que nos haga recordar. No sé qué cosas pegarás en la puerta de tu heladera, ¿no? ¿Cuántos tienen cosas pegadas en su heladera? Capaz que hay una foto, alguna frase. Capaz que tenés la foto de algún misionero, de algún familiar. Un lugar donde siempre uno pasa y va. Aún para ver que no hay nada y por si milagrosamente Dios puso algo. O sea, ahí está la hepatalgina, el ibuprofeno y una cebolla por ahí al fondo, ¿no? Y la jarra de agua.
Pero necesitamos nuestro propio benecer, algo que vuelva a centrar el corazón. Algo que nos impida caer en la amnesia espiritual, en esa ingratitud. Porque quizás no nos quejamos, pero digo, ¿cuántos motivos tenemos para agradecer? A la mañana, cuando estamos por salir al jardín con Alenka, nos paramos en la puerta de casa y le digo, bueno, ¿por qué vamos a agradecer hoy? Entonces le hago pensar algo para que ella dé gracias. Para que no sea solamente, bueno, porque dormimos y porque que son cosas importantes, ¿no? Porque puedo ir al colegio. Así que ella se esfuerza en darme una razón de por qué, ¿no? Entonces el otro día me decía, no, porque bueno, puedo ir a disfrutar con mis amigos del jardín. Así que oro por eso y tengo que orar específicamente por eso, por esa cuestión, ¿no? Entonces a veces uno arranca en la mañana, Señor, ayúdame con esto, gracias por otro día más de vida, esa frase que está en todas las oraciones, ¿no? Gracias por otro día más de vida. Es como la frase de los alimentos que sean de provecho para nuestro cuerpo, como si el cuerpo se olvidara lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, gracias por tus alimentos que sean de provecho para nuestro cuerpo. Esas frases que vienen al final de la Biblia, en esa hojita que la lees ahí. Y de pronto sí, pará, ¿por qué voy a agradecer hoy? Y pareciera ser que si yo hoy te digo, te doy acá, te llamo rápido, te doy el micrófono y te digo, dame 20 motivos para agradecer. ¡Ay, 20 motivos! A ver, como que no tenemos, parece ser. Oh. Y poder darnos a la práctica de recordar. Dice el Salmo 77, versículo 11. Dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. No es que vivimos del pasado, pero poder recordar lo que Dios hizo ayer. Porque la Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios ayer hizo algo, Dios tiene el mismo poder para hacerlo hoy y para hacerlo mañana. Traer recuerdo y traer gratitud a nuestra vida, recordar lo que Dios hizo. Es Dios diciéndonos, che, no minimices lo que hice. No minimices lo que hice. Y no es una cuestión de sentirnos deudores y bueno, ¿no? Como cuando le decís a tu nene, ¿qué se dice? Gracias, como obligado, ¿no? Bueno, Dios está bien, te voy a dar gracias por todo lo que hiciste. No es una cuestión obligada. Bueno, tengo que hacer, bueno, gracias Dios, me voy a poner todo. No es esa cuestión. Es decir, Señor, si estoy hoy acá parado, es porque hasta acá me ayudaste. Porque hasta acá me diste un día más de vida. Hay gente que hace rato está durmiendo ahí en el 3, donde seguramente vos y yo vamos a ir. Pero estamos vivos. Y si estamos vivos, como decía esta semana en el estudio bíblico, si estamos vivos, Dios quiere seguir obrando en nosotros, Dios quiere seguir transformándonos, haciendo más fiel su imagen en nosotros, ese reflejo poderoso en nuestras vidas. Entonces no pases por alto lo de ayer. Entonces, ¿qué piedra uno tendría que levantar hoy? Quizás una frase, quizás un altar familiar, quizás una oración escrita que tanto tiempo oraste y Dios respondió, y volver a escribir, no sé, un testimonio compartido. Dentro de poco vamos a tener los cultos de gratitud otra vez, ¿no? O sea, volver a traer al corazón y decir, Señor, gracias por esto, gracias. Alimentar la memoria para constantemente vivir agradeciendo. Para saber que si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Para saber que no es que Dios se cansó de hacer o Dios no está trabajando. Dios sigue trabajando, aunque no lo veamos, aunque pareciera ser que no está haciendo nada. Dios siempre trabaja, siempre trabaja. La gratitud nos lleva a recordar lo que Dios hizo y termino con esto. La gratitud nos lleva a revelar lo que Dios hizo. Dice el versículo 12,
Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. O sea, cuando los filisteos atacaron, no fue la táctica de Israel, no era el armamento de la nación que tenían, no era la estrategia aplicada. Claramente ganaron porque Dios les permitió la victoria. Ganaron porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo hizo. No fueron ellos, claro que no. Entonces Samuel pone esa piedra para decirle: hasta acá Dios nos ayudó. No fue nuestra mano, fue la mano de Dios. No fue nuestra. O sea, no hay logro propio, es Dios. Ayer estábamos con los alumnos del superior de IET hablando sobre las cartas paulinas. Y de pronto en Efesios se da una situación muy particular con Apolos, con aquel que había comenzado la iglesia. Y Apolos era un gran predicador, bastante limitado en algunas cuestiones, y Pablo termina dándole una profundidad a la iglesia, ¿no? Enseñando doctrina. Así que se empezó a generar una discusión. Uno decían: bueno, es que Apolos, yo soy de Apolos porque Apolos es el que fundó la iglesia. Y otros decían: no, yo soy de Pablo porque cuando Pablo llegó, vos fijate cómo crecimos, cómo ahora sabemos más. Y después hay un tercer grupo que parecía espiritual, pero que en realidad buscaba pelear a los otros dos. Y nosotros somos de Cristo, ¿no? Y se daba esta cuestión de ver qué más. Y uno dice: bueno, pero pastor, convengamos algo. Si Apolos no empezaba la iglesia, ¿dónde Pablo iba a enseñar? Y uno puede decir: no, pero todo bien con Apolos, pero si Pablo no enseñaba esos fundamentos firmes, ¿dónde estaría la iglesia hoy? Y Pablo termina diciendo a estos tres grupos: uno riega, uno siembra, otro riega. Y lleva el corazón de la iglesia lo importante. No era la mano del sembrador, no era la regadera nueva, hermosa, con carga inalámbrica que regaba no era el regador automático. Dice: uno sembró y otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. El resultado es de Dios. No es nuestra. Y me encantaba porque digo, eso me recuerda a mí también. No, es que la iglesia, vos viste cómo está la iglesia, todo bien, ¿no? Pero, o sea, en 4 años haciendo lo que no se hizo. Imagínense si yo te dijera eso, ¿no? No, es que vos viste la iglesia lo lindo que está ahora. Ahora, es que no es una cuestión humana, es una cuestión divina. Es la gracia del Señor sobre una persona, sobre la iglesia. Y si nosotros moríamos en ese accidente ahí, con ese camión ahí de camino a Buenos Aires, Dios iba a seguir su obra con su iglesia. Y eso está bueno, porque ese recuerdo es: che, esto no es tuyo, esto no lo hiciste vos, esto fue obra del Señor. Y la gratitud no se puede guardar, se expone. Un miércoles y otro domingo, ya su rostro ya no era el mismo. Y algo empezó a pasar en ellos. Y cuando empezaron a experimentar a Dios, algo cambió. Y hasta que tomaron la mejor decisión de sus vidas: ordenar sus vidas. Ellos ya convivían, estaban hace tiempo juntos. Y cuando se enteraron que las cosas hay que hacerlas en reglas delante de Dios, dijeron: no, pastor, nos queremos casar. Así que Logan le propuso matrimonio, se tiró de un avión en paracaídas impresionante. No hay fotos, pero algo así fue. Y yo feliz con ellos. No, tremendo. Así que vinimos a practicar acá, nos reímos. Yo tuve que actuar de la mamá de Logan. Y así que lo abrazaba ahí todo, le lloraba todo. Y ayer se dio. Él estaba acá hermoso, ella entró hermosa.
Se dijeron unas palabras preciosas. Oramos por ellos, por el matrimonio, los presentamos. Y fuimos, obviamente, después de toda la caravana, a comer, que es importantísimo. Entramos, todo muy lindo, ¿no? Así que estaban las mesas, sacamos las fotos, todo hermoso, precioso. Vino la comida, hermoso. Todo sano. Así que pasan los dos a agradecer. Bueno, felices, qué sé yo. Miren, hace tiempo que no escuchaba una predicación evangelística tan impresionante como la de ayer. Te resumo la predica. Es el día de su casamiento, ya podía decir gracias por... No, estoy tan feliz, qué lindo, vamos a disfrutar la noche. No sé, que lo hicieron, disfrutaron. Y ella agarró el micrófono, que le cuesta hablar. Y ella dijo, resumido, perdimos a nuestro hijo, probamos cómo sacar ese dolor, y empezamos a viajar, fuimos a la psicóloga, y dijo, no tiene nada de malo ir al psicólogo, fuimos a la psicóloga, no, hasta fuimos a ver si con masaje nos podíamos. Y dijo ella, nada de eso nos resultó. Hasta que un día nos invitaron a la iglesia. Y ese día algo cambió, dijo, ¿no? Y ellos increíblemente, ellos dijeron esto. Dios fue el que cambió esa tristeza. No vamos a olvidar nunca a nuestro hijo, dijo. Pero el único que pudo cambiarnos fue Dios. ¿Y saben lo que dijo esa señora recién casada en su fiesta? Le dijo, y si vos estás pasando un momento difícil, se puso a predicar. Y yo decía, dale, porque quiero comer. No. No llegué al postre. Yo no podía, yo estaba embobado escuchándola. Dijo, y si vos tenés una situación que no resolvés, algo que es imposible, déjame decirte que Dios... Yo no podía creer. Me explotaba el corazón. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, hasta acá el Señor nos ayudó. Y ella dijo, no sé si sabía, ¿no? Pero sí, porque venimos en los GPO. Y si hoy estamos acá, dijo, es porque Dios nos ayudó. De eso se trata. Cuando uno expone al protagonista de la historia, obvio, qué fortaleza recibieron y qué difícil. Seguramente si lo pasaste entendés la situación. Pero ellos dijeron, Dios fue el que lo hizo. Dios nos sostuvo, Dios nos cambió, Dios cambió, tomó nuestra tristeza y la cambió en gozo. Dios nos sostuvo, y todo lo que no hemos encontrado en otras cosas y todo lo que no hemos recibido de hombre o de cualquier otro lugar, vino del cielo, vino de Dios, y ese Dios está y sigue disponible con el mismo poder para vos. Así que dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso que sigue obrando, cambiando, sanando, y Dios lo va a hacer. Termino. El Salmo 118, 23 dice, esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. La gratitud termina mostrándole a otros lo que verdaderamente funciona. Tomar decisiones en función de las convicciones terminan marcándole el camino a otro. Terminan trazando una diferencia. Nuestras expresiones. Che, pero qué bien que te va. Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios es el que está conmigo. Ah, pero vos vas a la iglesia y te roban la plata. No. Yo le doy a Dios lo que a Dios le pertenece. A mí no me roban la plata. Y todo lo que tengo y voy a tener y todo lo que va a venir es por la mano de Dios. ¿Cómo cambia el discurso? Todo lo que me pone a mí en el centro no es gratitud a Dios. No, es que acá es una oda al yo.
Pero cuando cuento la historia como tiene que ser, el que recibe la gloria es el Señor. Y eso termina animando a otros. Siempre presente. ¿Qué cosa? El recuerdo. Y no es el monumento. No es que ahora tenés que llenar el frente de tu casa de piedra. Sí, che, ¿qué pasa? No. Anotalo. ¿No querés anotar tantas cosas? Recordá algo en tu vida. Escribí una frase como familia y ponelo ahí, no sé. Bueno, lo voy a poner acá. Antes de dormir lo voy a ver siempre en la cama. Lo puse en un portarretrato, lo puse en el coso. No, tengo esto que lo quiero tener acá siempre presente. No porque voy a adorar a una imagen, sino porque cada vez que pase voy a decir, Señor, gracias por eso. Voy a cambiar la foto del fondo de pantalla de mi teléfono para que me recuerde esa foto que ese día fue donde Dios llegó, ese día fue lo que Dios cambió. No, esa foto, no sé, con el diagnóstico en la mano y volver a recordarme que un día me diagnosticaron esto, pero Dios dijo esto. No sé cuál puede ser, pero llevar nuestra mente y corazón a recordarlo, a tener siempre presente lo que Dios hizo y que eso nos vuelva a recordar algo más. Que Él siempre está presente. Así que puestos de pie, iglesia, y vamos a dar gracias y orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Tómate unos segundos, unos minutos ahí para comenzar a darle gracias a Dios. Recordá lo que fue este año. Quizás hubo situaciones que golpearon tu familia, tu hogar. Quizás hubo cambios que no fueron favorables. Y quizás nuestro corazón tiende a irse a eso negativo, a recordar el dolor, a recordar el fracaso, a recordar el rechazo. Pero Dios hoy nos está llevando a hacer un ejercicio mayor, a recordar las cosas que Él hizo, a recordar que hoy tenemos vida, que hoy tenemos salud, que hoy estamos con las ganas y el deseo de agradar a Dios, con saber que Él puede obrar un día más en nuestra vida, saber que si Él lo hizo, lo puede volver a hacer, volver a recordar esa fecha, ese día en la oficina del médico, ese día cuando fuiste al banco, ese día donde estabas quizás en tu trabajo hablando con tus jefes, esos días donde parecía que no había dirección, que la cosa no iba a avanzar y de pronto acá estamos a pocos días de cerrar este año diciendo, Señor, hasta acá nos ayudaste. Siempre presente el recuerdo, pero siempre presente tu presencia en nuestras vidas. Qué bueno que sos, Señor. Qué fiel que sos, Señor. Sos tan grande, sos tan poderoso. A veces nos centramos más y nos concentramos más, Señor, en lo grande del problema, en lo difícil del diagnóstico, Señor, en lo grande de la deuda, pero olvidamos tu grandeza. Olvidamos tu poder, olvidamos tantas cosas que has hecho, Señor, a lo largo de la historia, en nuestras vidas, en el hogar, en la familia, Señor, y volver a decirle a nuestro corazón que estás con nosotros, que ese poder sigue vigente, Señor, y aunque ayer no lo vimos, y aunque clínicamente parece imposible, aunque económicamente no cierra, Señor, no te guías por las leyes humanas, no te limitan, Señor, las leyes terrenales, y nosotros, Señor, tenemos ciudadanía celestial. Señor, si un día lo hiciste, si multiplicaste el pan y los peces, Señor, si resucitaste al muerto, si le diste salud, Señor, al que no podía caminar, si cortaste el flujo de sangre, Señor, si abriste el mar en dos, si llamaste a Lázaro de su tumba, Señor, vas a volver a hacerlo en nuestras vidas, Señor. Vas a hacerlo, Señor, lo que hiciste en aquel cuarto de hospital, lo que hiciste con esa oración de la madrugada, lo que hiciste en nuestra familia, Señor. Hoy creemos, Señor, que ese mismo poder que te levantó de los muertos, Señor, vive en nosotros, está en nosotros, Señor, y somos vencedores y somos victoriosos. Que seas renovando, Señor, que seas renovando, Señor, sé quitando la carga, sé quitando la aflicción, Señor, sé devolviendo el enfoque en este tiempo, Señor, en medio de las noticias difíciles, en medio, Señor, de la situación.